Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Isabel Sánchez Naranjo, soy estudiante de Psicología de tercer semestre y en el día de hoy les voy a hablar sobre el neurodesarrollo, la neuromaduración y la comunicación neuronal. ¿Cuál es la diferencia entre neurodesarrollo y neuromaduración? El neurodesarrollo son los cambios o modificaciones que tiene o que hace el sistema nervioso central y estos son los productos de la acción genética o de las acciones biológicas. También se conoce como un proceso ordenado y orquestado en el que el cerebro va adquiriendo una organización creciente, compleja, que se manifiesta en nuevas habilidades funcionales, mejor funcionamiento adaptativo y finalmente es un desarrollo humano positivo. Se trata de un proceso continuo que se inicia con la concepción y termina con la muerte. Sus etapas iniciales son muy aceleradas y siempre se está activando un código genético modificado por el ambiente a través de la epigenética. La neuromaduración. La neuromaduración son los cambios en el sistema nervioso central como producto de la interacción entre la genética y el ambiente. La neuromaduración en el sistema nervioso central se refiere al proceso de desarrollo y maduración funcional de las estructuras neuronales que permiten la evolución de capacidades motoras y cognitivas. Este proceso es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central, ya que implica la organización jerárquica de las neuronas y su interconexión, lo que facilita el control motor en el aprendizaje. A continuación, les hablaré sobre las etapas de la embriología en el sistema nervioso central. Las etapas de la embriología del sistema nervioso central son gastrulación, la neuralización y el establecimiento de las vesículas primarias y secundarias. La gastrulación es el establecimiento de las tres capas germinales en el embrión. Durante la tercera semana de gestación en humanos se presenta un evento importante denominado gastrulación. Durante este proceso, el embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas a ser una formada por tres capas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. En esta etapa se presenta el primer indicio de formación del sistema nervioso, el establecimiento de la placa neural. La neuralización. Hacia el final de la tercera semana, cuando ésta se está concluyendo en la gastrulación, la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Dicho proceso recibe el nombre de neuralización. La neuralización se presenta de dos formas, primaria y secundaria. La primaria se da en la parte anterior de la placa y la secundaria se localiza en la parte más posterior en la placa. En la célula primaria de la placa neural proliferan y se elevan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se fusionan para formar el tubo neural. Durante la secundaria, el tubo se forma inicialmente como una barra densa que posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. La formación de vesículas primarias y secundarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, se inicia una diferenciación macroscópica. Esta se da como cambios en el extremo anterior del tubo neural, lo que origina las vesículas primarias. Estas vesículas se identifican como el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o romboencefálico, separadas entre ellas por valles o constricciones. El tubo neural restante se transforma en la médula espinal. En mamíferos, esta termina antes del final del canal vertebral y se prolonga en una cadena de tejido sin neuronas llamados el filum terminal. Esta zona se caracteriza porque parece ser capaz de generar células gliales, pero no neuronas. A continuación les hablaré sobre las etapas de la neurogénesis. Las etapas del desarrollo de la neurogénesis son proliferación, migración, diferenciación y maduración.
En la proliferación, las células madres neuronales se dividen para producir más células madres o células progenitoras neuronales. Esto ocurre en la semana primera a la séptima. Una vez ocurridas las fases básicas del desarrollo embrionario, que son progénesis, fecundación y segmentación, en la segunda semana de gestación el embrión consiste en una simple estructura biliminar que se conforma de una capa superior por las células epiblásticas y una inferior por las células hipoblásticas. Es entonces cuando se da comienzo en el proceso de gastrulación, en el cual las células hipoblásticas se diferenciarán en tres capas de células madre que se formarán directamente los tejidos y los sistemas orgánicos. Mientras tanto, las células hipoblásticas formarán las estructuras extraembrionales como la placenta. Las células epiblásticas de la capa más basal formarán el ectodermo, que se originará las estructuras viscerales como el sistema respiratorio, en tanto que la nueva capa intermedia, que se conoce como mesodermo, formará las estructuras vasculares y osteomusculares. La capa más superficial, conocida como ectodermo, se diferenciará entonces en ectodermo epidérmico, que dará origen a estructuras como la piel, uñas y glándulas sudoríparas. Y en el neuroectodermo se crearán estructuras propias del sistema nervioso central. Migración. Las células se desplazarán a regiones específicas del cerebro. Esto ocurre dentro de la semana 8 a la 15. El desarrollo cortical se realizará en un llamado de adentro para afuera, lo cual indica que las estructuras subcorticales o internas del encéfalo empiezan primeros y las superficiales después. Las células que nacen en las regiones proliferativas y la zona subventricular, aquellas que no están adheridas a la superficie ventricular, migran hacia la placa cortical, guiándose por las proyecciones basales dispuestas durante la expansión radial de las células de la glía. Diferenciación. En la diferenciación, las células madres neuronales se convierten en las células especializadas. Esto ocurre dentro de la semana 16 a la 26. La diferenciación celular es entonces un proceso en el cual las células precursoras, siguiendo los patrones que le han sido determinados genéticamente, adquiere un verdadero cambio fenotípico hacia tipos celulares específicos o especializados. En este periodo sucede además una verdadera interconexión funcional de los diversos circuitos neuronales preformados durante la migración, como el que se requiere para la integración de las neuronas, como las glutamatérgicas y las GABAérgicas. Se estima que tras la semana 34 de gestación, el cerebro fetal humano está conectado alrededor de 40.000 uniones sinápticas nuevas por segundo. Maduración. Las neuronas recién formadas maduran. Esto ocurre dentro de la semana 27 a la adultez. La completa maduración neuronal requiere una especialización celular como tal. Conexiones nerviosas definitivas y refuerzos mecánicos tisulares suficientes, un proceso que se necesita desde las últimas semanas prenatales hasta los primeros años de vida para la mayoría de especies. Incluso ello se observa en la vida adulta humana. ¿Qué es la neurona? Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que se encargan de percibir
y procesar, además de eso de transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. Su estructura se compone de varias partes claves. Las partes de la neurona son, primera, cuerpo neuronal o soma. El cuerpo de la neurona también se denomina soma. Es aquí donde suceden todos los procesos metabólicos de la neurona. Es la región más ancha como una morfología ovalada donde se localiza el núcleo de la neurona y el citoplasma. Se encuentra también aquí todo el material genético de la neurona y es donde se sintetizan las moléculas que permiten la supervivencia de las células y aquellas que garantizan que se transmitan las señales eléctricas. El núcleo. El núcleo de la neurona es la parte más importante. Se localiza en el interior del soma y está delimitado con el resto del citoplasma. En un interior, a su vez, se encuentra el material genético de la neurona, el ADN. El núcleo es muy importante porque controla la expresión del material genético y además es la base central de la neurona, donde se regulan todos los procesos. El axón. El axón es un tubo que se origina en el soma de la neurona, en las contrario de las dendritas. Una vez las dendritas reciben los neurotransmisores, el cuerpo se ha activado al nivel eléctrico. El axón tiene la función de conducir la señal eléctrica hasta los botones sinápticos. Estos botones en él se liberarán los neurotransmisores para informar a la siguiente neurona. Las dendritas. Estas son las prolongaciones que surgen del soma y que se configuran en unas especies de ramas que cubren el centro de la neurona. De esta forma se encargan de captar los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana, así como de enviar la información química al cuerpo de la neurona que hace que éste se active eléctricamente. Así las dendritas captan la información en forma de señales químicas, que son los neurotransmisores, y activan al cuerpo de que la anterior neurona de la red no está intentando enviar un impulso. Estos impulsos se envían o bien desde los órganos sensoriales al cerebro o al revés del cerebro a los órganos. Las vainas de mielina. Esta recubre o rodea el axón de la neurona. La mielina consiste en una sustancia compuesta por proteínas y grasas que permiten la transmisión de la señal eléctrica a lo largo de toda la neurona y que ésta se propague a una velocidad adecuada, es decir, que sea muy rápida. Los nódulos de Ravier. Las vainas de mielina están formadas por unidades separadas entre ellas. Cada una de estas separaciones son denominadas nódulos de Ravier. Así, los impulsos eléctricos en realidad se transmiten a través de una señal saltatoria, justamente en los nodos. Son regiones del axón que no están rodeadas de mielina, que son muy pequeñas y que exponen a la neurona al espacio extracelular. A través de estos nódulos entran electrolitos de sodio y potasio que permiten que ésta conduzca de manera saltatoria. Otras de las partes de la neurona es la sustancia de Neisse. También esta sustancia se trata de un conjunto de gránulos y en el citoplasma de la neurona, en el cuerpo y en las dendritas, pero no en el axón. Dicha sustancia se encarga de sintetizar proteínas para la neurona. Los botones sinápticos. Estos se tratan de ramificaciones localizadas en la parte terminal del axón. Son parecidos a la dendrita, pero su función es liberar al medio externo los neurotransmisores. Finalmente, el cono axónico es la región del cuerpo de la neurona que se estrecha para originar el axón.
Se trata de una zona muy enriquecida en canales y transportadores que requieren energía en forma de ATP, es decir, en un tipo de molécula. También tenemos la célula de Schwann. Es la célula de la glía que envuelve los axones de las neuronas en el sistema nervioso periférico. Su función es proteger, nutrir y mantener vivas a las neuronas. La funcionalidad del núcleo de la neurona es importante porque el núcleo es esencial para la neurona, ya que consiste y tiene el material genético, es decir, el ADN, que codifica las instrucciones necesarias para la síntesis de proteína. Estas proteínas son cruciales para la supervivencia celular y para todo el funcionamiento adecuado de la neurona, incluyendo la producción de neurotransmisores y otros componentes necesarios para la transmisión de señales. Además, el núcleo regula los procesos como el crecimiento celular y la respuesta a estímulos ambientales. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es un proceso fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Es la conexión funcional entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora, como una célula muscular. En estas conexiones, las señales eléctricas que viajan a lo largo de una neurona se convierten en señales químicas para cruzar al espacio sináptico. Luego vuelven a convertirse en señales eléctricas en la siguiente neurona o en la célula efectora. Esta comunicación intercelular es la base de todas las funciones cerebrales, incluyendo el aprendizaje, la memoria, la percepción y la emoción. Además, la sinapsis es responsable de la comunicación entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo, permitiendo movimientos voluntarios e involuntarios y regulando funciones corporales como la frecuencia cardíaca y la digestión. El potencial de acción. El potencial de acción se define como un cambio repentino, rápido y transitorio que se propaga en el potencial de la membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad. Las estructuras del potencial de acción son los canales de sodio y potasio, que se abren y cierran de forma alterna para que los iones entre las células salgan. Bueno, las estructuras del potencial de acción son las fases que lo componen y los canales de sodio y potasio que se activan. Los canales de sodio y potasio son proteínas que se encuentran en la membrana de las células excitables como las neuronas y los músculos. Estos canales se activan para permitir el movimiento de iones de sodio y potasio, lo que genera el potencial de acción. Cállate. Las diferencias entre sinapsis química y sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, la transmisión de señales se realiza directamente a través de los iones, que son los canales intercelulares que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas entre las células. En la sinapsis química, la transmisión de señales se realiza mediante liberación de neurotransmisores químicos desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. En la sinapsis eléctrica se utilizan iones que forman canales directos entre las células. En la sinapsis química se utilizan vesículas sinápticas para almacenar y liberar neurotransmisores en la hendidura sináptica. En la sinapsis eléctrica la comunicación es bidireccional, ya que los iones pueden fluir en ambas direcciones a través de las uniones GAP. Las comunicaciones en las sinapsis químicas es unidireccional, desde la neurona presináptica hacia la postsináptica.
En la sinapsis química, la señal no se amplifica, por lo que la intensidad de la señal es similar en ambas células. Y en la sinapsis eléctrica, la señal puede amplificarse, ya que la liberación de neurotransmisores puede generar una respuesta mayor en la neurona o sináptica. En la sinapsis eléctrica, es difícil de modular, ya que la transmisión es directa y no involucra medidores químicos. Y en las sinapsis químicas, esta es altamente modulable, ya que la liberación de neurotransmisores y la sensibilidad de los receptores pueden ser regulados. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una molécula que se libera desde el extremo de una neurona llamada terminal sináptica hacia el espacio sináptico. Estos neurotransmisores se unen a receptores específicos en la neurona vecina para transmitir una señal nerviosa, lo que permite la comunicación entre las células nerviosas. Existen diferentes tipos de neurotransmisores que varían en función de su estructura química y su función en el cuerpo. La liberación de neurotransmisores y su unión a los receptores correspondientes es un proceso complejo y altamente regulado. Después de que un neurotransmisor cumple su función, puede ser recapturado por la neurona que lo liberó, descompuesto por enzimas o difundido fuera del espacio sináptico. Este ciclo asegura que las señales nerviosas se transmitan de manera precisa y controlada. Tipos de neurotransmisores. Existen diferentes tipos de neurotransmisores que se clasifican según su estructura química y sus efectos sobre el sistema nervioso. Tenemos como primero la acetilcolina. La acetilcolina, un neurotransmisor importante en el sistema nervioso periférico y central, involucrado en la memoria, el aprendizaje y la contracción muscular. El glutamato, el neurotransmisor excitatorio más abundante en el cerebro, que juega un papel crucial en la plasticidad neuronal y el aprendizaje y la memoria. GABA, ácido gamma-aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, que ayuda a reducir la excitabilidad de la neurona y tiene efectos calmantes sobre el cerebro. La dopamina está involucrada en la motivación, el placer y el control motor. Las alteraciones en la dopamina están asociadas con trastornos como el de Parkinson y la esquizofrenia. También encontramos otros tipos de neurotransmisores como lo son la serotonina y las endorfinas. ¿Qué es un neuroreceptor y cuál es su funcionalidad en la comunicación neuronal? Un neuroreceptor es la proteína especializada ubicada en la membrana de la neurona postsináptica o en las células efectoras, cuya función es reconocer y unirse a neurotransmisores liberados en la sinapsis. Esta unión genera una respuesta celular que puede ser excitatoria o inhibitoria, dependiendo del tipo de receptor y del neurotransmisor involucrado. En la comunicación neuronal, los receptores juegan un papel clave en la transmisión de señales químicas, permitiendo que la información pase de una neurona a una célula diana. Existen dos tipos principales, que son ionotrópicos, que actúan como canales iónicos de apertura rápida, y los metabotrópicos, que se activan en cascadas de señalización intracelular a través de segundos mensajeros. Estos receptores regulan diversas funciones cerebrales como la memoria, el aprendizaje y el control motor.